prefiero apa, lo prefiero antes que todo esto sea un monólogo mío, así que no duden en preguntar o en pararme donde lo crean necesario. Ya me vieron. Disculpen, mientras tanto nos muteamos todos los demás, por favor. Vamos a escuchar mejor. Ahí va, muy bien. Bueno, vamos a hablar, como Angie ya les estuvo contando, de control biológico y también de biopreparados. Para empezar vamos a arrancar con la parte de control biológico. Acá, a ver, por ejemplo, en la foto de la presentación, todas las imágenes son fotos que yo fui sacando de todas las experiencias que tuve. Son fotos reales que encontré en huertas, en chacras, en distintos lugares, o incluso también en el jardín de mi casa. No, todo esto no es únicamente para plantas de huerta, sino también para plantas ornamentales, ¿no? Por ejemplo, todas las plantas que podemos encontrar de flor en un jardín también aplican a todo lo que vamos a estar charlando ahora. Entonces, bueno, la idea es que se vayan con un paneo de todos los bichos benéficos que pueda haber en la huerta y también que sepan más o menos reconocerlos y saber cuándo un bicho es bueno y cuándo es malo, y pongo las comillas porque lo bueno y lo malo en realidad depende de lo que nosotros queramos. Así que, bueno, si podemos pasar a la otra, Angie. Así, a ver. Usted está viendo la pantalla de Ángeles Rempel. Sí, pero no me estaría queriendo. Estoy medio... Bueno, dentro de las fotos que hay, les voy a adelantar que esa que parece ahí abajo, hay una que parece una abeja, y les voy a contar que esa no es una abeja, sino que es una mosca disfrazada de abeja. Es una estrategia que tiene para protegerse esta mosca, y que es súper importante para las huertas, para lo que es el control biológico, y se ve mucho, así que vean con atención esa foto porque estoy segura de que después de esta presentación la van a encontrar y no la van a confundir con una abeja. Bueno, para empezar, en esta diapositiva la idea es entender un poco la complejidad del sistema, porque nosotros siempre hablamos mucho de plagas, ¿no? Existen distintos tipos de plagas. Nosotros vamos a concentrarnos en las plagas de insectos en esta presentación, pero bueno, el término plaga es algo que aplica a muchos animales, pero también a las plantas, ¿no? Hay plantas que se consideran plaga. Así que bueno, de plaga se desprende la palabra insectos. Hay insectos que son plaga, no todos, sino algunos. Y entonces, como es una plaga, lo que se busca es controlarla, ¿no? Es muy importante que la palabra es control, la palabra no es eliminación, erradicación, sino que la palabra es control. La idea es intentar convivir un poquito con esos insectos, porque también cumplen distintas funciones en el ecosistema, y siempre es muy importante en cualquier ecosistema natural o bueno, en cualquier huerta, en cualquier jardín, es importante que esos insectos estén controlados para que no se vuelvan plagas. Pero es importante resaltar que siempre hay que tener cierta tolerancia con ciertos niveles de esos insectos. Un poquito está bien, muchos ya son plagas. Entonces, por eso de insectos se desprende la palabra control. ¿Y cómo se pueden controlar a los insectos que son plagas? De distintas maneras. Hay un tipo de control que es muy conocido, que es el control químico, que bueno, es el control de los agroquímicos que nosotros conocemos. Los agroquímicos que se usan para los insectos son los insecticidas, ¿sí? Como la palabra lo dice. El problema de los insecticidas es que muchas veces, la gran mayoría, tienen consecuencias en el ambiente, en el agua, en el suelo, en el aire,
Y también afectan mucho la diversidad porque no solo atacan a un tipo de insectos, sino que también dañan al resto de los insectos. Entonces dañan a la biodiversidad completa de los insectos. Entonces, el control químico, ¿sí? Es tirar un químico. Hay otro tipo de control químico que es un poco más natural, que es el de los biopreparados, que lo vamos a hablar en la segunda parte de la presentación. Después está el control físico. El control físico es básicamente agarrar a los insectos de alguna manera y sacarlos del lugar, ¿sí? Un tipo de control físico muy común es, por ejemplo, cuando tenemos caracoles, ¿no? Tenemos caracoles que se están comiendo nuestras plantas, ¿nosotros qué hacemos? Salimos de noche, juntamos los caracoles y los sacamos, ¿no? Ese es un tipo de control físico, es directamente sacarlos, sacar a los insectos para controlarlos, a los insectos o a las plagas que haya. O por ejemplo, cuando arrancamos una maleza es un control físico. Y después tenemos el control biológico. Este tipo de control es este que se está desarrollando mucho últimamente, hay muchísima investigación y hay muchas aplicaciones del control biológico, que es lo que vamos a hablar ahora. A ver la siguiente. Bueno, este es un poco un chiste que yo siempre hago, que parece muy loco, pero bueno, hay un señor que le pregunta al otro, ¿y cómo combatimos a estos insectos? Y el otro le responde, con más insectos. Y esto es muy cierto, esto es en lo que se basa el control biológico. El control biológico se basa en la biodiversidad, en que haya muchos tipos de individuos que se controlen entre ellos. Así que ahora vamos a ver un poco más las definiciones. Entonces, ¿qué es el control biológico? Es la regulación del número de plantas y animales, ¿sí? Como dijimos antes, plantas o animales, dada por enemigos naturales, los cuales pueden ser depredadores, parásitos o patógenos. Eso depende mucho, va variando y nosotros vamos a concentrarnos en todos los tipos de control, ¿sí? Entonces, ¿qué es depredar? Esta es la más fácil. Depredar es cuando un animal se come a otro, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo más común en los insectos es cuando una vaquita de San Antonio se come un pulgón. Ahí lo está depredando, ¿sí? Después existe el parasitismo. El parasitismo, aunque no esté tan interiorizado en general, es súper importante y ocurre todo el tiempo en la naturaleza. Hay grupos de insectos que en alguna etapa de su vida o en todo su ciclo son parásitos. Esto quiere decir que esos insectos se alimentan de sustancias de otro ser vivo. El caso más común, el más conocido, es el de las avispas. Hay unas microavispitas muy, muy chiquititas que si tenemos el ojo las podemos ver, que que dejan sus huevos, depositan sus huevos dentro de, por ejemplo, los pulgones. Y el pulgón termina quedándose quieto y muere. Entonces, esto también es un tipo de control biológico, es muy importante tenerlo en cuenta y yo les juro que ocurre. Cuando tenemos el ojo lo vemos, ahí donde hay pulgones parasitados. Y después hay otro tipo de control biológico que es a través de los patógenos, ¿sí? Bueno, ahora estamos bastante familiarizados con todo esto. Los patógenos son microorganismos infecciosos que pueden generar distintos tipos de enfermedades. El caso más común es el de los hongos. Hay distintos tipos de hongos que afectan a los insectos plaga y así los controlan. Bueno, el control biológico ocurre en la naturaleza. En la naturaleza todos los animales y las plantas son controlados por otros seres vivos. Pero bueno, ¿qué hace el ser humano? Aprende de la naturaleza, observa, investiga y la idea es que todo eso pueda ser llevado a los campos, a las chacras, a los jardines, a las huertas,
con el fin de nosotros obtener el beneficio de la regulación más natural de las distintas plagas. Entonces, bueno, por eso abajo dice, el origen en realidad es natural, es la naturaleza lo que lo está haciendo, pero nosotros podemos orientarlo para nuestro beneficio. Entonces, control biológico. El control biológico puede ser trayendo individuos, micro o macroorganismos. Microorganismos son los virus, las bacterias que nosotros vemos con un microscopio nomás, y los macroorganismos son los que podemos ver con una lupa o sin nada, directamente con el ojo. Un ejemplo de macroorganismo puede ser, por ejemplo, una araña que se va a comer otros insectos, ¿no? O una vaquita de San Antonio. Entonces, el control biológico en las huertas, en las chacras, puede ser trayendo individuos de otro lado. Créanme que hay productores que compran insectos, en vez de comprar agroquímicos, compran insectos para regular las plagas, o puede ser conservando la fauna auxiliar. ¿Por qué? Porque yo les juro que en las huertas hay control biológico todo el tiempo. Entonces, las técnicas pueden ser de mejorar o de aumentar el control biológico que ya existe. Entonces, si cuidamos la fauna auxiliar, ahí vamos a lograr que aumente el control biológico y disminuir o controlar en cierto modo las plagas. Entonces hay dos maneras, traer de afuera o cuidar la que ya tenemos en las chacras, ¿sí? Delphi, Sí. ahí Mario estaba levantando la mano. Ay, perdón, Mario, sí, perdón, es Paula, mi problema con la Paula, tecnología. Paula. No, ¿sabes qué quería Bueno, sí. preguntar? Cuando hablaste, lo que pasa es que Mario tardó mucho en desmutear. Era de la parte anterior, cuando hablabas, no me acuerdo ahora, vos ponés la copia de la anterior. Cuando hablabas de los tipos de control microbiológico y ponías el tema, no me acuerdo en qué caso pusiste el tema de los pulgones. Sí. Que no sé si es parásito. Sí. Parásito. Claro, el pulgón Bueno, es la plaga. No me queda claro porque, a ver, no lo tengo por plagas, pero lo he visto y podría comprar esto, para matar los pulgones porque te revientan todas las plantas. No, o es la cochinilla. Puede ser también cochinilla. Porque bueno, la confunden, puede ser que a veces te digan cuando vas al vivero pulgón o cochinilla y te dan lo mismo. Y sí, se tratan parecidas, sí, las dos Pero tienen... parecería ser más una plaga de la planta que una plaga de insectos. La cochinilla, aunque no parezca, son insectos. Porque no parece, porque parece como está tan adherida Sí. la cochinilla a la planta que pareciera como que es de la misma planta, pero en realidad no, es algo externo a la planta, es un bicho que se deposita sobre la planta y la afecta, la daña a la planta porque le absorbe los fluidos de la planta. Y es lo mismo que hace el pulgón también se para sobre la planta y absorbe los fluidos. Ellos, además, lo que hacen, tanto la cochinilla como el pulgón, liberan azúcares que hacen que vengan hormigas y los protejan. Entonces, por lo general, ahí donde hay muchos pulgones o muchas cochinillas, vamos a ver hormigas también. ¿Y cómo los combatís? Porque Ahora bien. realmente son una plaga ellos. Ahora bien. Ahí lo primero que tenemos que hacer es observar. Okay. Hay que pararse y observar, porque muy probablemente ahí hay, aunque en baja proporción, alguien que los está intentando controlar. Si son pulgones, tienen un montón de depredadores o de parásitos, y si son cochinillas ya hay un poco menos de opciones, pero también existen. También lo que se puede hacer son biopreparados, que eso es de lo que vamos a hablar en la segunda parte. Son Bueno. mezclas test que se pueden aplicar para disminuir la presión de la plaga. Porque tal vez son más autocontrolables en un ambiente natural, pero cuando los tenés en un, digamos, en un balcón, por decirlo así, en unas macetas, es mucho más difícil porque no están
están en un ecosistema como si fuera la huerta, por ejemplo. Totalmente, pero aunque parezca mentira, yo he estado en balcones en plena capital, en balcones con 3 plantas en plena capital, y ahí hay control biológico. Ok, He visto, es increíble, pero sí, están. Hay Voy que a esperar buscar. la solución, entonces. ¿Eh? Voy a esperar la solución. Vamos para ahora vamos a seguir, sí. Ya va a llegar la segunda parte. Genial. Bueno, entonces control biológico puede ser trayendo organismos de afuera o conservando los que ya están. Pero, ojo, cuidado con introducir especies exóticas. Esto es algo que seguramente Angie ya les dijo un montón de veces, pero traer especies de otro lado siempre tiene sus consecuencias y requiere de estudios súper completos y muy bien hechos para no estar ahí generando un nuevo problema, ¿no? Yo les contaba que hay productores que compran insectos en lugar de comprar insecticidas, de comprar químicos. Cuando ellos compran los insectos para que controlen sus plagas, ahí están trayendo organismos exóticos. Entonces eso requiere de un estudio muy, muy completo. Y ahora, bueno, vamos a mostrarle un mini videíto. Siempre los Simpson dando la nota. Ahora díganme si se escucha. A ver. Por acabar con la población de palomas y convertir a Springfield en un sitio menos desagradable para que transcurran nuestras vidas sin sentido con decoro con esta vela perfumada. Sí, me equivoqué. Las lagartijas son una bendición. Pero no se están precipitando. ¿Qué pasará cuando las lagartijas nos invaden? No hay problema. Soltaremos grupo tras grupo de serpientes aguja de la China y acabarán con ellas. ¿Pero las serpientes no son peores? Sí, pero estamos preparados para eso. Tenemos una variedad de gorila al que le fascina la carne de víbora. ¿Y cuando nos invaden los gorilas? No, esa es la parte maravillosa. Cuando el invierno nos azote, los gorilas simplemente morirán congelados. Oh. Bueno, este video está buenísimo porque realmente refleja cosas que pasan y que han pasado en nuestro país y en todo el mundo. Muchas veces pasa que intentamos usar el control biológico sin estudios suficientes y empiezan a pasar estas cosas, desequilibrios en cadenas alimentarias, plagas nuevas, muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, por eso también teníamos que sí o sí hacer este parate y recordar que muchas veces, no olvidar que los insectos que se traen para el control biológico son especies exóticas a veces y que es re importante hacerlo con muchísima responsabilidad. En el capítulo, en una caja, siempre llegan cosas en cajas en Los Simpsons, mosquitos, animales. Llega a una caja unas lagartijas de Perú. Y entonces están las lagartijas de Perú en Estados Unidos. Y al principio el señor Skinner se preocupa porque es una especie exótica y dije, vamos a matarlas porque las lagartijas comen aves. Y entonces al final, nada, les cambia el chip porque las lagartijas empiezan a comer a las palomas. Pero claro, ¿y qué pasa cuando no haya más palomas y cada vez haya más lagartijas? Porque nadie se está comiendo a las lagartijas. Y entonces empiezan a suceder unas cadenas de cosas que tal cual Delphi suceden en la realidad. Hay que tener muchísimo cuidado cuando soltamos un organismo exótico en un ambiente nuevo. Bueno, acá también nombran los castores en Tierra del Fuego, ¿no? Siempre las especies exóticas invasoras trayendo problemas graves con consecuencias muy, muy importantes. Así que re importante decir esto en esta presentación. Y nosotros en Pilar, en cualquier momento, nos va a llegar la ardilla de vientre rojo. Ahí va. Soltaron en Jauregui, cerca de Luján, un señor que le quiso traer 10 ardillas que son asiáticas y que ahora son cada día un problema más grande.
Así que atentos a la ardilla, que en cualquier momento llega. Bueno, ahora lo que vamos a ir viendo es imagen por imagen las plagas que hay, yo seleccioné las más comunes, y los aliados, auxiliares o toda esa fauna que se va a dedicar a controlar a las plagas. Entonces, la plaga en este caso, en esta diapositiva, es la arañuela. Muy seguramente la conocen, es una araña muy chiquitita, que en general es roja o marrón, puede ser un rojo más vivo o un rojo más apagado, dependiendo la estación del año, dependiendo la especie. Los daños que generan pueden llegar a ser muy graves. Cuando son muchas, generan todas estas telas, son telas muy cerradas, muy resistentes, que les sirven a ellas también como protección. Y además lo que van haciendo, bueno, es absorbiendo también fluidos de las hojas, entonces las hojas pierden la pigmentación verde y como sabemos, la pigmentación verde es importante para hacer la fotosíntesis. Entonces, si hay muchas arañuelas y las hojas pierden mucho su pigmentación verde, van a perder su capacidad de fotosintetizar y se van a ver muy afectadas por las arañuelas. ¿Ustedes han tenido arañuelas ahí en la huerta? ¿Conocen? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Bueno, las arañuelas... En la planta de tomate. En las hojas de la planta de tomate. En Maldito. tomate, sí, en tomate suelen estar, la verdad sí, todo lo que son solanáceas, bueno, tomate, morrón, berenjena, ahí suele haber arañuelas. También en los jardines hay, en las plantas con flores, en las plantas ornamentales suele haber. Entonces, bueno, si nos concentramos en el control biológico, tenemos el ácaro depredador. Esto parece un chiste, pero realmente hay otros ácaros que van a encargarse de comer a las arañuelas, ¿sí? La manera de diferenciarlos es que el ácaro depredador suele tener forma de gotita, una forma más redondeada, como se ve en la foto, y lo que tienen los predadores, por lo general, los que buscan su alimento y se alimentan de otros insectos, los depredadores suelen caminar rápido. Si uno observa una arañuela o un pulgón o cualquier plaga que se alimenta de plantas, suele estar quietito. Quietito en la planta, se queda ahí, absorbe los fluidos de la planta. Y los depredadores, por lo general, son más movedizos. Caminan, buscan a la presa, cazan, ¿sí? Entonces, por eso, los ácaros depredadores, por lo general, se diferencian de las arañuelas también por su comportamiento. Y después existe la cecidominia predadora, que es como, el adulto es como si fuera un mosquito, pero la larva de ese mosquito también se alimenta de arañuelas rojas. Y es como, la larva es como si fuera un gusanito muy, muy, muy chiquitito, color naranja, puede ser naranja, más amarillito, los colores también varían, pero esa larva se alimenta de las arañuelas. Entonces muchas veces podemos dar vuelta a una hoja, encontrarnos que hay, les digo esto porque realmente pasa, uno da vuelta a una hoja, por lo general las arañuelas están en la parte de abajo de las hojas, no en la parte de arriba, entonces damos vuelta a la hoja, vemos que hay un montón de arañuelas y puede ser que entre medio de las arañuelas esté la larva de la cecidominia comiéndolas. ¿Mm? La otra. Bueno, esto como contaba Angie, yo tuve la oportunidad de estar en Francia trabajando con productores, con muchos productores de toda una región, productores de frutilla, de un montón de plantas distintas, y lo que los unía a todos los productores era que todos estaban intentando pasarse al control biológico para dejar el control químico. Entonces hacían esto que yo les contaba, compraban directamente los ácaros depredadores. ¿Cómo los compraban? En esas bolsitas que están en la foto, esas son fotos que saqué yo, en estas mismas chacras. Compran la bolsita, que es de un papel poroso, que tiene adentro como eso que pareciera como acerrín,
y tienen ese papel poroso tiene muchísimos agujeritos. Entonces los mismos ácaros depredadores van a salir de ese sobrecito y van a meterse en las plantas y van a empezar a buscar las arañuelas para controlarlas. Lo que vemos en la foto es uno de esos sobrecitos que yo abrí, y ahí adentro, si uno presta atención, cuando se abre y se saca todo ese acerrín, los ácaros depredadores salen todos caminando, porque realmente son muy caminadores. Y después lo que uno encuentra en la planta es lo que vemos en la foto de la derecha, que hay un montón que están todos concentrados cerca de la unión de las hojas, escondidos ahí. Pero realmente están, se instalan muy bien. Bueno, otra plaga reconocida, la de las moscas blancas. Las moscas blancas son muy típicas también. Por la cara que tiene Angie les han generado por ahí algún que otro problema. Cuando se empiezan a reproducir también las moscas blancas son un montón, generan como esa melaza, que es ese azúcar, que hace que se manchen las hojas. Eso también reduce la capacidad de fotosintetizar de las plantas. Y además lo que tienen las moscas blancas es que transmiten el virus. Hay muchas plagas que no solo dañan a las plantas directamente ellas, sino que además traen con ellas distintos virus, como si fueran, como pasa por ejemplo con el dengue, que viene el mosquito, nos pica y nos contagia el virus. Bueno, las moscas blancas hacen lo mismo con las plantas. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Después, bueno, ¿cuáles son nuestros aliados, nuestros amigos, quienes nosotros buscamos para intentar controlar un poco a las moscas blancas y que no se vuelvan un montonazo y un problema? Tenemos por un lado los parasitoides, como ya dijimos, y por otro lado los predadores. Los predadores son los que directamente se van a comer esas moscas blancas, que es el ácaro depredador, que por lo general come huevos de mosca blanca. Y después tenemos a los parasitoides. Hay distintos tipos de parasitoides que van a poner sus huevos en las larvas de mosca blanca, y esas moscas blancas no van a poder sobrevivir ni reproducirse. ¿Por qué digo parasitoides y no parásitos? Porque los parasitoides en algún momento matan a los hospederos. Los parásitos los dejan vivir. Entonces estos parasitoides en algún momento van a terminar matando a esa mosca blanca que parasitaron. Ahora los famosos pulgones. Yo acá puse una foto de unos pulgones más rojos, unos pulgones más negros, pero hay de un montón de colores. He visto amarillo, de todos, verdes. Los verdes son muy comunes también. Los pulgones los vemos en huerta, pero también lo vemos mucho en los jardines, ¿no? En una rosa, por ejemplo. En una rosa puede haber muchos pulgones. Bueno, lo mismo, los pulgones se alimentan de los fluidos de las plantas, generan esta melaza, que es como este pegamento. Además transmiten virus, bueno, generan bastantes daños en distintos tipos de plantas. A ver. ¿Cómo combatimos a los pulgones naturalmente? Tengo una pregunta, Delphi, ¿qué es esto Sí. blanco que hay abajo? Porque yo en los dos cítricos que tengo en mi casa lo he visto. Que es como una pielcita blanca. Claro, parece algodón. Claro. A ver, la melaza es un azúcar que depositan los pulgones. Es azúcar. Entonces, eso va a atraer distintos tipos de hongos. Es muy común que ahí donde hay muchos pulgones está ese pegamento, y sobre ese pegamento se depositan distintos tipos de hongos. Además, lo que solemos encontrar cuando encontramos pulgones son las mudas de los pulgones. Los pulgones, para crecer, necesitan cambiar su piel. Entonces muchas veces cuando vemos pulgones vemos sus pieles viejas, que son como pedacitos blancos, chiquitos, que es lo que dejan los pulgones cuando mudan de piel. Eso lo solemos encontrar bastante. Bien, gracias. En la foto que sigue me parece que podemos... A ver, esto que hay un video acá. A ver. Ahí está. Ah.
Este video, a ver, por ahí si podés ir a la otra primero. Nos quedó, o se salteó una diapositiva. Bueno. Existen, a ver... ¿Querés que ponga uno de los videos? Claro, primero quería comentar que hay parasitoides que van a parasitar a los pulgones. Y acá tenemos un video. A ver si está el video. Mira, acá yo les voy a ir comentando. Ese que se ve ahí es el adulto parásito. Las avispas parasitoides son utilizadas. A ver, si podés sacar. Eso. Ese es el adulto. Ese es el que va a parasitar al pulgón. Ese lo encontramos. Fíjense ahí cómo se acerca al pulgón. Primero lo reconoce y ahí le inyecta el huevo. ¿Ven cómo lo pincha? Con la última parte del abdomen le clava como si fuera una aguja al pulgón. Ahí lo que está haciendo es inyectando sus huevos adentro del pulgón. Los huevos se van a empezar a desarrollar adentro del pulgón, se van a ir alimentando de toda la parte interna de ese pulgón y obviamente lo van a afectar. Ahí está el adulto, fíjense ahí. Eso ocurre muchísimo, yo lo he visto muchas veces en vivo y en directo. Y después, a ver, tenemos uno de la segunda parte. ¿Este? Ahí. No, ese es uno que hice yo, que es medio lo mismo también, ¿no? Ven ahí cómo están dando vueltas los pulgones negros y ahí justo aterrizó este parasitoide que está bien dobladito para meter los huevos en los pulgones que va encontrando. Ahí mismo. Estas mosquitas chiquititas se ven mucho, son como mini avispitas, muy, muy chiquitas. Y a ver si tenemos el de cuando emergen. Sí, espérame un segundito, que tengo la barra de herramientas del Zoom y no me deja. Eso te traba, sí, Claro, lo que vos querés mostrar es la segunda parte, es básicamente cuando Claro. una vez que el pulgón, que el auxiliar parasitó a ese pulgón, ¿qué es lo que sucede? Yo no sé si a ustedes les da tanta impresión como a mí, pero vos me habías dejado... Todo esto es muy chiquitito, en el video se ve grande, pero es muy chiquitito. Vos me habías dejado el link, ¿o no? Sí, no, Angie se sorprendió mucho cuando... A mí me da mucha es muy impresión todo esto, no sé. ¿Vos recordás el link? Porque yo lo había... Es ese mismo, ahí si pones presentar. ¿Esto? Pones presentar arriba, al lado de compartir. Está ahí mismo, donde estás. Ahí donde estás, tenés presentar, o sea, para comentar, para hacer un comentario, presentar. Ahí más a la derecha, ahí, presentar. Ahí presentás y ahí larga el video. Ok. Ahí va. Bueno, ahí también les voy a ir comentando. Esos son los pulgones pueden ser alados o no, hay de los dos tipos. Bueno, todos caminan sobre las plantas y también en esa imagen se veían al lado los pedacitos de piel blancos que yo les decía. Ahora van a presentar el parasitoide, que es esta misma avispita. Hay distintas especies de parasitoides. Hay al menos 5 parasitoides diferentes que pueden parasitar distintos tipos de pulgones. Bueno, acá se repite la misma imagen, ¿no? El parasitoide inyectando los huevos en el pulgón. Es algo que pasa mucho, que se ve mucho. ¿Qué pasa? El pulgón después, una vez que tiene los huevos adentro, se hincha, queda duro, deja de caminar y después de un tiempo, cuando los huevos ya pasaron a ser larvas y las larvas a adultos, lo que sale del pulgón parasitado es directamente el adulto nuevo que va a volver a parasitar a otro pulgón.
Fíjense ahí cómo está saliendo de un pulgón parasitado un microhimenóptero, que son este tipo de parasitoides. Ven, le abre una tapita atrás al pulgón y sale. ¿Ven? Ahí tenemos un pulgón parasitado con esta coloración distinta, se le ven los agujeritos de los adultos del parasitoide que ya salieron y se hinchan. Son los pulgones cuando están parasitados se hinchan. El nombre que reciben los pulgones parasitados es el nombre de momias. Cuando hablamos de momias, estamos hablando de un pulgón que ya fue parasitado, que tiene los huevos adentro, ¿sí? O los huevos o que ya terminó el ciclo, el parasitoide. Ahí está, ahí empezó de vuelta. Bueno, estas también son, de vuelta, imágenes que saqué en Francia, en estas experiencias. Los productores compraban directamente los parasitoides en este frasquito que parece un salero, que adentro tenía como alimento para esos parasitoides, que era como un tipo de miel medio sintética. Entonces ahí, cuando llegábamos a la chacra, a la producción, se abría la tapita y empezaban a salir, tal cual como se ve en la foto, estos parasitoides, que ya volando iban a salir a buscar todos los pulgones que pudieran parasitar. Era muy impresionante, realmente cuando se abría la tapita salían cantidades de esos parasitoides. Y ahí en la imagen que se ve de la margarita, lo que vemos son pulgones parasitados y pulgones sin parasitar, ¿sí? Estas son fotos también que saqué yo. Los pulgones sin parasitar son los negros, que son más delgaditos capaz, y los pulgones parasitados, las momias, tienen otra coloración, son color medio doradito, y tienen la tapita abierta atrás algunos. Entonces ahí en la misma foto vemos, y también vemos en el medio de la margarita está la avispita chiquita, que está buscando nuevos pulgones para parasitar. Yo he visto momias acá en las rúculas, en el pleno Palermo. O sea que, ¿sí? Que están. Sí, sí, realmente en los balcones, en todos lados, ahí donde hay pulgones, si no hay insecticidas, si no se aplicaron insecticidas, es muy, muy probable que haya momias. A ver la siguiente. Bueno, entonces los pulgones tienen sus parasitoides, que es todo esto que acabamos de hablar, y también tienen a los predadores. Para los predadores, acá tenemos este chiste, que la nena le dice, me encanta ver a las mariquitas o a las vaquitas de San Antonio. Son tan calmadas, tan pacíficas, ¿no? Pero bueno, en realidad las vaquitas de San Antonio, no olvidemos que son grandes depredadores de pulgones, y están todo el tiempo cazándolos, así que están ahí como las vaquitas de San Antonio medio al ataque. Pobres pulgones. A ver, una más atrás. Otra más atrás, ahí. Hay distintos tipos de predadores de pulgones. Las vaquitas son las más conocidas, que bueno, vaquitas podemos verlas en huevos, en larvas, en pupas o en adultos. Los adultos, que son las vaquitas esas de puntitos negros, que son las que reconocemos, esas vaquitas comen un poco menos de pulgones que las larvas. ¿Sí? Las larvas son realmente las que hacen el control biológico. Son grandes cazadoras y se alimentan de un montón de pulgones. Y los huevos son esos que vemos ahí medio color naranja, pueden ser más amarillos también, dependiendo de la especie de vaquita, y se encuentran siempre en la parte de abajo de las hojas. Cuando uno va a una chacra, o a una huerta, o a un jardín, mismo en el patio de sus casas, o en las plantas de sus balcones, dar vuelta a las hojas. Un buen observador de insectos, de fauna, de plantas, da vuelta a las hojas. Este gesto es algo re importante. Después tenemos moscas sírfidas, que son estas que yo les presentaba al principio, que son moscas disfrazadas de abejas o de avispas, que las larvas, que son esas que son medio transparentes, también se alimentan de insectos. Después tenemos las cecidomías, esas también son como unos mosquitos los adultos, pero las larvas comen los pulgones. En la foto vemos
el gusanito larva medio amarillito, que está al lado de los pulgones. Y también tenemos las crisopas. Las crisopas son mis preferidas, son súper eficientes en control biológico, son muy generalistas, son muy caras si se las quiere comprar. Tanto las vaquitas como las crisopas se venden comercialmente para comprarlas, para llevarlas, para hacer control biológico en huertas. Las larvas de crisopas tienen como una boca así, que van directamente cazando pulgones y comiendo. Los adultos de crisopa no se alimentan, o sea que cuando vemos la crisopa adulta, que es esa verde de alas medio transparentes que vemos en la foto, esa no se alimenta, y los huevos de crisopa son los más lindos, porque es un huevito blanco que está después de un pequeño hilo. Delphi, justo vimos el PowerPoint y yo el miércoles fui a la huerta y estaba con Carla y Janina, y entre los cítricos empezamos a ver un montón de crisopas, de huevos de crisopas, que yo en otro momento he sacado, y menos mal que hablamos antes, porque después morimos de felicidad y yo les contaba a Carla y a Janina que tenemos crisopas nosotros. No, los huevos de crisopa realmente se ven mucho. Y allá donde hay huevos, hay larvas. Lo que pasa es que, bueno, en esta época del año muy probablemente pasen el invierno como huevos, y ya en primavera empezamos a ver las larvas, y los adultos también. Pero adultos de crisopa, yo he encontrado en la cocina de mi casa en el foco, ahí acercándose al foco. Crisopas adultos hay en todos lados, sobre todo en verano. Hay así, acercándose adentro de la casa, que se meten, realmente hay muchas. Lo importante es conocerlas. Delphi, una pregunta. Vos estás hablando mucho de todos los depredadores y demás para superficies exteriores. Para las interiores, yo tengo, por ejemplo, aralias o ficus, cada tanto estoy con problemas. ¿También se puede usar todo esto? Sí, para interior el problema que hay, que es el mismo problema que ocurre adentro de un invernadero, por ejemplo, es que los auxiliares les cuesta más llegar, ¿no? Porque por ahí hay una vaquita de San Antonio dando vueltas afuera, pero ¿cómo hace para entrar? Entonces ahí quizás para plantas de interior yo recomendaría más los biopreparados, que es la segunda parte de la presentación también. Gracias. Ya vamos a hablar de eso. Ahí van cuenta que también tiene huevitos de crisopas, así que bien. Ah, buenísimo. Hay que cuidarlos, no los saquen, por favor, no los saquen. Bueno, los trips también reconocidos como en una Eugenia, pensé que eran malos. Ay, no, por favor, cuídenlos. Bueno, los trips también reconocidos, son una plaga que puede generar un montón de problemas. Está mucho en las flores, los trips por lo general vuelan, así que también se dispersan por todos lados. Hay otros tipos de trips, unos trips rayaditos, blancos y negros, que comen a los trips que son plaga. Después existen una chinche, la Orius, que es un tipo de chinche que se alimenta de larvas de pulgón. Y existen estos ácaros depredadores que también se alimentan de trips. Son los mismos que vimos con forma de gota antes. Bueno, esos son bastante generalistas y también pueden alimentarse de huevos y larvas de trips. Entonces, ahora ya conocemos bastante, o por lo menos vimos las fotos de bastantes aliados o auxiliares. Entonces la pregunta es, ¿cómo cuidar a estos aliados? ¿Cómo hago para que en mi huerta, en mi jardín, cómo hago para que se queden, para que se instalen y para que me controlen un poco las plagas? Bueno, principalmente, re importante no usar agroquímicos, porque los insecticidas tienen este efecto que ya les comentaba, que dañan indirectamente, aunque no sea el objetivo, a toda esta fauna auxiliar, todos estos insectos que nos van a ayudar. Además, algo que es muy importante es brindar alimento y abrigo para todos esos insectos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el huevito de crisopa.
como encontraron en un montón de lugares. Esa crisopa va a salir, va a nacer, va a alimentarse de pulgones, va a hacer todo este control biológico. Por eso yo les digo que es muy importante aprender un poquito a convivir con las plagas. Pensemos que si queremos tener auxiliares, necesitamos darles de comer también. Entonces es importante no eliminar por completo las plagas, sino aprender a convivir con niveles tolerables de esos insectos, ¿sí? Entonces, esa crisopa, está el huevito, va a salir, la larva se va a alimentar de los pulgones, y el adulto necesita, por ejemplo, polen o néctar. Lo mismo que pasa con las vaquitas. Hay muchos auxiliares, o todos estos parasitoides que vimos también en algún momento de su vida, o cuando son adultos, necesitan un tipo de abrigo que le dan, por ejemplo, las flores, ¿sí? Entonces es muy importante que en todas las huertas haya flores, haya plantas aromáticas, haya diversidad, todo eso para darle un hogar, un cobijo, alimento a los auxiliares y que puedan cumplir su ciclo completo. Estoy feliz, Delphi, que estás diciendo esto, porque ese famoso cuadrado que dejamos sin cultivar ahora tiene un poco más de sentido y de contexto. Tal cual, dejar parches sin cultivar, claro, dejándolos naturales, silvestres. Ahí, si uno se acerca y profundiza, por ejemplo, en primavera, muy probablemente ahí encuentren los huevos de todos estos insectos que estuvimos viendo. Y también existe esta técnica que es un poco más artificial. Es muy importante igual tener flores, tener todo para cuando los adultos las necesitan, pero también para que pasen el invierno se suelen hacer lo que llamamos hoteles de insectos. Yo de estos he hecho varios también. Es importante pensar antes qué insecto queremos atraer para investigar mejor sobre qué tipo de sustrato poner adentro del hotel de insectos. Por lo general, cuando se hace un hotel de insectos, se le pone un poquito de todo, como para atraer distintos tipos de auxiliares. Pero bueno, por lo general se pueden hacer también de materiales reciclados, ladrillos viejos, cajones de verdura, pallets. La idea es eso, ingeniárselas, hacer modelos sencillos, también en escalas adaptadas al lugar donde vamos a ponerla. Yo he hecho hoteles de insectos muy, muy chiquitos, tipo cuadritos, también para jardines chiquitos, para un balcón, ¿no? Todo esto es muy importante y la verdad es que los insectos lo agradecen mucho, sobre todo para pasar el invierno. Ese es el momento más importante para lo que son hoteles de insectos. En la foto que está en la derecha vemos más o menos un estudio de qué tipo de insecto se aloja en cada tipo de sustrato, ¿no? Puede ser madera, piñas, piedras, pasto, hay piñas de pino, cañas, hay un montón de sustratos distintos. Entonces ahora sí, dejamos el control biológico, ya entendemos que es más o menos cómo se controlan, cómo se regula la biodiversidad, ya entendimos un poco mejor la diferencia entre un parásito, un depredador, ¿sí? Y ahora volvemos a la primera diapositiva para hablar un poquito más de control químico. Yo no les voy a hablar de insecticidas químicos sintéticos que se compran, sino que les voy a hablar de otro tipo de control químico, que es un control químico un poco más natural. Son distintos tipos de test, de mezclas que se pueden hacer para también controlar las plagas. A ver. Vamos a hablar de biopreparados. Son preparados biológicos que se usan para controlar distintos tipos de plagas. Los biopreparados también no es algo que queda en los libros, no es algo que queda en el PowerPoint ni en la teoría, es algo que ocurre no solo a pequeña escala en los jardines o en las huertas, sino que también ocurre en las chacras. Realmente es algo que cada vez se está usando más. Entonces, biopreparados, ¿qué son? Son productos elaborados a partir de restos de origen vegetal o sustancias de origen mineral o animal, que ayudan a disminuir estas plagas, a controlarlas en cierto modo para mejorar el desarrollo de los cultivos, de las flores, de las plantas del jardín, ¿sí?
Ahí en la foto, todas estas también son fotos que saqué yo, son productoras, productoras de hortalizas, que producen muchos alimentos, y ellas, el control de plagas también lo hacen con biopreparados. Ahí lo que estamos viendo es cómo ellas están haciendo un caldo ceniza, que es un tipo de biopreparado que se usa en las chacras, muy, muy útil. Así que la idea de las fotos también es eso, mostrarles que esto pasa, ocurre. Estas son productoras agroecológicas, son productoras que no usan agroquímicos, no usan químicos ni para fertilizar ni para controlar plagas. Delphi, justo el otro día le preguntaban a Sofi qué onda la ceniza en el compost. Y Sofi nos dijo que mejor intentar no incluirla, son muy poca cantidad. Bueno, ahora encontramos dónde podemos aprovechar la ceniza si no es adentro del compost. Exactamente, a dónde usarla. Sí, tal cual. No, es muy bueno, este biopreparado se usa bastante en las chacras. Bueno, la idea de esta diapositiva es que vean eso, que hay distintos recetarios, hay organizaciones, hay todo un movimiento que intenta traer de vuelta todas estas recetas que en realidad son recetas de la abuela, ¿no? Esto a mí, personalmente, todo esto de los biopreparados me recuerda a el tecito de manzanilla o el tecito de tilo, ¿no? Me recuerda un poco a eso. Lamentablemente, en los últimos años se han perdido mucho todos estos saberes de los biopreparados, porque se los ha ido reemplazando por todos los químicos que se usan, ¿no? Ahora, bueno, ya sabemos que los químicos afectan al ambiente, entonces la idea, hay muchas organizaciones que intentan traer de vuelta todos estos conocimientos. Y si uno se pone a buscar en internet, hay muchos recetarios, son realmente recetas como las recetas de cocina, de cómo hacer distintos biopreparados, cómo usarlos, cuándo usarlos. Es muy importante recordar también que los biopreparados no dejan de ser algo que se tiene que usar también con responsabilidad, ¿no? Es como, por ejemplo, todo en su justa medida, escala y momento, ¿no? Lo mismo que cuando, no sé, nos tomamos eso, un té de algo o un preparado de algo, hacerlo en su dosis justa, en su momento justo. Con los biopreparados ocurre lo mismo. No todos los biopreparados sirven para todas las plagas, por ejemplo, y todos tienen también una dilución específica. Así que bueno, recetarios hay un montón. Acá nosotros con Angie dejamos 2 recetas que son súper prácticas, que se usan mucho y que no tienen ingredientes muy complicados. Uno es el extracto de ají y ajo, que se usa un montón. También se puede hacer solo de ají o solo de ajo, pero el de ají y ajo está muy bueno, es muy completo. Bueno, y ven, tal cual, los recetarios son como si fuera una receta de cocina, del libro de Doña Petrona, bueno, es lo mismo. Pone los ingredientes, pone cómo mezclarlos y también para qué se usa. Este es un ejemplo de los tantos que hay. Bueno, son 100 gramos de ajo, 100 gramos de ají picante. Es muy importante que el ají sea picante, que no sea morrón dulce, por ejemplo. Se usa alcohol etílico en muchos biopreparados. Y después, bueno, un recipiente, que el recipiente por lo general está bueno que sea un frasco, pero no transparente, sino de algún tipo de vidrio más oscuro. Sí se puede. ¿Por qué? Porque esto ayuda a la conservación, ¿no? Es como el aceite. Vieron que las botellas de aceite siempre vienen en un vidrio oscuro para ayudar a conservar las propiedades del aceite. Bueno, con los biopreparados pasa lo mismo. Por lo general está bueno almacenarlos en recipientes de vidrio de color oscuro. Bueno, no sé, Angie, ¿van a hacer este preparado? No sé qué tenés planeado, si tienen, capaz que no tienen plagas como para hacerlo. No, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer este y vamos a hacer el que viene. A ver el que sigue. Delphi, ¿te hago una pregunta? Sí. Esto, más allá de que es natural y no afecta como los químicos, ¿no estás haciendo una intervención muy violenta del ecosistema al meter algo externo y eliminar algo? ¿No va en contra de lo otro? Sí, 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 ni hablar. Es muy importante tener en cuenta que uno
está igual interviniendo en el ecosistema. Lo que pasa por lo general con los biopreparados es que se usan en las chacras, por lo general se acude a los biopreparados en lo que llamamos la transición agroecológica. Cuando uno tiene una chacra donde usó durante muchísimos años muchos agroquímicos, cuando de repente queremos dejar de usar esos agroquímicos, ¿qué pasa? Todas las plagas nos empiezan a salir hasta de los bolsillos, de todos lados salen los pulgones, todo. Entonces, por lo general se acude a los biopreparados para acompañar el sistema hacia la agroecología y el objetivo final es que ocurra el control biológico. El objetivo final es que las plagas se regulen a través de la biodiversidad. Pero esa transición es compleja, es difícil, lleva muchos años y por lo general se la acompaña con estos biopreparados que son menos dañinos. Si bien estamos interviniendo el ecosistema, eso es cierto, son menos dañinos que un insecticida químico, ¿sí? Entonces, lo ideal no es usar toda la vida biopreparados, pero sí ayudan como a empujar el sistema hacia la agroecología y hacia el control biológico. Perfecto, gracias. Una pregunta, esto de esta preparación de ají y ajo, digamos, en la forma para las casas, ¿se aplica, digamos, en las macetas? ¿Hay que rociar? ¿Cómo es la forma de aplicación? Cada biopreparado tiene su forma de aplicación. Depende de para qué lo queremos usar, de cómo lo queremos, del objetivo, ¿no? Particularmente el extracto de ají y ajo es un líquido que se rocía en las hojas, ¿sí? Hay otros biopreparados que se aplican de otra manera, ¿sí? Pero el extracto de ají y ajo particularmente se aplica. Nosotros leemos acá en la receta, yo leí que dice diluido por mochila, se pueden diluir, ahí donde dice dosis y forma de aplicación, dice por mochila se pueden diluir. Una mochila es lo que se usa en las chacras por lo general, que es literalmente una mochila de plástico donde adentro se le pone el biopreparado y tiene una palanquita al costado que va tirando como si fuera una ducha. Entonces vamos caminando con la mochila y vamos rociando. Tenemos una, sí. ¿Tienen una? Bueno, tal cual, es así. O que es como un rociador chuf chuf, como el limpiavidrios, pero a escala más grande. Si tienen la oportunidad de ver la película que les compartí de Biggest Little Farm, que a su vez me la había recomendado Guido, y está en Netflix, es justamente esto que estaba preguntando Moti que le contestaba Delphi. Es la historia de unos productores que van en transición hacia tener una huerta agroecológica y que tardan 7 años en que el control biológico empiece como a surfear solo, dice la película, ¿no? Como que se autorregule constantemente, pero en la peli te lo detallan. Es muchísimo tiempo hasta que ellos empiezan a ver que su producción se autorregula sola. Y la verdad es que la peli es muy amena y es muy agradable. Claro, yo la vi a la peli y la verdad es que está repleta de ejemplos de control biológico, está muy buena. Y lo que me gustó también es que al principio, ¿por dónde empiezan ellos? Empiezan, no les estoy spoileando porque esto es al principio de la película, lo primero que hacen es enriquecer el suelo. Entonces, esos también son biopreparados. Los biopreparados no son solo para controlar, para afectar a las plagas, sino que también hay biopreparados para fertilizar, para mejorar las condiciones del suelo. Hay distintos tipos de compost que también se pueden hacer como preparados y aplicar al suelo para mejorar las condiciones de la chacra, del jardín, de la huerta. Una pregunta puede ser. ¿Sí? Volviendo al tema del preparado ¿cómo es? ¿Biopreparado? Biopreparado, sí, y un poco respondiendo también a lo que decía Moti, me parece que también el objetivo, más allá de que, a ver, también se está sacando o rompiendo de alguna manera el ecosistema, ¿no? Tiene que ver
también con no dejar algún, digamos, algún químico residual nocivo también para la salud. Totalmente. A mí me genera muchísimo placer ver a los productores agroecológicos aplicando un biopreparado. Porque cuando uno aplica un biopreparado, no siempre, hay algunos preparados que pueden llegar a ser fuertes, pero por lo general son test, son mezclas. Entonces a mí me gusta ver que los productores están en su chacra trabajando en el lugar donde viven, porque por lo general viven en sus chacras, y aplicando algo sin tener que tener una máscara, un disfraz, todo un traje para cuidarse, porque es químico, porque... Entonces, eso también está bueno de los biopreparados, ¿sí? Ver que eso mejora la calidad de vida de las personas que los usan en comparación a lo que es aplicar un agroquímico, ¿sí? Entonces, está bueno. A mí me chocó bastante ver un productor biodinámico una vez con su mochila aplicando un biopreparado en remera. Que por lo general cuando vemos a alguien con la mochila tiene que tener todo el traje y la máscara y toda la cuestión porque el insecticida y el químico. Entonces eso está bueno, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes prepararon el insecticida de Paraíso, ¿no es cierto, Angie? Si mal no me... Bueno, ese insecticida es bastante fuerte, hay que recordar eso, que hay que diluirlo bastante porque es un insecticida fuerte. Pero es verdad esto, ¿no? No se compara con un agroquímico. Y acá tenemos otro ejemplo, que es el caldo de cenizas, también es algo que se usa mucho. También estas recetas nos explican un poco antes para qué sirven, cómo usarlos, cómo aplicarlos, cómo hacerlos, los ingredientes. Está bueno, este caldo también está bueno. La receta. Y la que vemos también en la imagen es otra productora haciendo caldo ceniza. Bueno, esto que ya les comenté, el uso en agroecología, es algo que realmente se está usando y se está impulsando mucho desde distintas organizaciones, organizaciones que se dedican a eso, ¿no? A aumentar la agroecología en las chacras, trayendo de vuelta todos estos conocimientos. Bueno, todos estos son productores de hortalizas. También recordar eso, ¿no? Que son productores que hacen alimentos, que es algo que nosotros nos vamos a terminar llevando a la boca, así que vamos a terminar comiendo nosotros. Entonces, qué importante y qué valioso es que haya productores que dedican parte de su tiempo a fabricar el biopreparado, a hacerlo, que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Lleva tiempo hacer un biopreparado, aplicarlo, que se tomen ese trabajo para que nosotros los consumidores después podamos comer algo que es mucho más sano. Así que bueno, esa es un poco la presentación y la última diapositiva de muchas gracias. Ahora sí, si quieren eso, si tienen preguntas, hay biopreparados para mosquita de la fruta. Hay algunos repelentes para mosca de la fruta que se usan. También sé de algunos aceites esenciales. No sé en qué cultivo estaba pensando. Mabel, si querés desmutearte, no sé en qué frutos tenés mosca de la fruta. Drosófila, ay sí. Las drosófilas son bastante problemáticas. Yo estuve leyendo bastante de drosófila. Una vez encontré un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre drosófila, que no está del todo chequeado, pero ellos tuvieron muy buenos resultados, que fue con una planta que atrae a la drosófila, que hace que la drosófila ponga sus huevos en ese fruto y los huevos, las larvas después mueren. Es una planta, ya les voy a mostrar, a ver, se llama así. Yo biopreparados para drosófila todavía no he encontrado ninguno que esté muy comprobado, pero esta información es muy útil. A ver, se llama espinillo de fuego. Es una planta que seguro conocen por ahí, Angie, si querés googlear y mostrarnos en tu pantalla. Seguro que conocen esta planta. A ver.
Si querés googlearla, así la vemos. Todo esto sirve también como ejemplos de cómo nos las podemos ir rebuscando, ¿sí? También encontré hongos. A ver. Espino de fuego. Seguramente lo conocen al espino de fuego. Fíjense, este caso es súper interesante. Ahí está. ¿Ven esa planta ornamental? Es reconocida, es reconocida. Bueno, la verdad es que la drosófila es un problema grande en la actualidad, es una plaga que está llegando a todos lados y que se está estudiando mucho, pero que se tiene muy poca información por el momento. Por eso no hay todavía desarrollados muchos estudios de biopreparados y eso, pero a mí la verdad es que me parece súper interesante esto, ¿no? Es que esta planta ornamental atrae a las drosófilas porque es color rojo, se parece a una cereza, se parece a una frutilla, y lo que hacen es, yo todavía no sé en qué tipo de fruta está la drosófila, ay, no sé, Mabel. Lo que hacen las drosófilas es poner sus huevos en esos frutitos que son tóxicos. Entonces, esa es una manera, en cierto modo, de engañar a la drosófila. La drosófila es una mosquita. Drosophila melanogaster es la mosca de la fruta y también existe Drosophila suzuki. Son las dos muy similares. Y dañan a distintos tipos de frutas, muchas frutas distintas. Esa es la drosófila. Si no, siempre se puede investigar, ¿sí? Buscar, probar. Hay mucho de prueba también con esto, ¿no? Invasión en mi casa, hongos, y después malbones y rosas. Los hongos, habría que ver si los hongos son hongos que directamente son patógenos o si los hongos llegan porque hay pulgones o cochinillas, ¿se acuerdan esto que yo les comentaba? Habría que ver mejor qué hongos son, por qué llegaron ahí, si son hongos de consecuencia de los pulgones, entonces por ahí si combatimos un poco a los pulgones, vamos a combatir a los hongos, pero hay hongos que directamente son patógenos. Igual en rosa y malbón, yo no creo que sean directamente los hongos patógenos, muy probablemente son hongos que llegan por pulgones. ¿Cómo son, Mabel? ¿No será roya lo que tenés? Porque también es re frecuente la roya, son unas manchitas. No, este es el tuyo, este es el mío. Que no se te caiga acá arriba porque arruinás todo. Delfi, te quisiera hacer una pregunta, ¿puede ser? Esperá, te tengo que sacar. Estás muteado. Sí, ya lo saqué. Escucho. Mira, nunca me sucedió, pero este verano aparecieron en mi cocina y en los baños unas, claro, no las puedo definir porque por ahí digo un disparate, parecerían moscas negras, muy chiquitas. Primero aparecieron cuando yo dejo la frutera y bueno, no solo, primero con las bananas solo y después con todo. Y en los baños. Y ahora no se fueron, se instalaron en mi casa y ahora a pesar de que es invierno, siguen estando. Yo no puedo usar el spray de Rat y esas cosas, porque después tengo que lavar toda la mesada, todos los utensilios que tengo colgados, un desastre. Entonces lo único que hago es tapar con un repasador limpio la frutera. Pero de todas maneras, ahora las moscas están en todos lados y en los baños, lo cual me hace pensar, porque nosotros lamentablemente no tenemos cloacas, ¿sabes? Seguimos, como hace 50 años cuando yo vine acá, con el pozo ciego. Y yo digo, ¿no vendrán del pozo ciego a través de los sumideros, ¿cómo se llaman? Las rejillas del baño y rejillas de la cocina? Puede ser. Por la descripción, parecieran mosquitas de la humedad, o parecieran quizás moscas que se reproducen en la fruta, pero para que sean moscas que se reproduzcan en la fruta, tiene que ser fruta que está en mal estado. Entonces, por eso, yo creo que son más mosquitas de la humedad, o mosquitas que están, sí, puede ser que vengan del pozo, sí, es probable. Quizás cuando el invierno venga más crudo, ahí baje un poco, en junio, julio a lo mejor, si tienen suerte,
van a bajar un poco esas mosquitas. Pero ¿Qué te la parece verdad... si, perdón, qué te parece si quiero- rocío esas rejillas con algún, no sé, con lavandina no le va a hacer nada, o por si salen por ahí, porque no estoy segura, ¿eh? Yo en las rejillas no las vi las moscas, las vi en las paredes de la cocina, me desespera, porque está todo limpio. No, pero Si puedo agregar algo a lo que dice Yana, yo también tengo, pero son algunas nada más en la cocina, y cuando viene el señor del edificio a desinfectar, me dicen que son las mosquitas de la fruta y que les tire alguna así, espolvoree con algún desodorante. Y entonces se van, porque no hay forma de sacarlas, pero no arriba de la fruta, ¿no? Sino ahí en ese pedacito de ambiente. Bueno, no sé si... Yo lo que puedo compartir es que, bueno, justo mi cuñada es bioquímica y también es chef, Mariana Kaufman, entonces me dijo, lo que hacemos, prepara una solución para que, y como con una trapa en un frasquito con una malla como para que las mosquitas vayan ahí, y siempre mantiene muy seco porque la humedad es la que las hace reproducir. Y entonces, una vez que termines de lavar los platos o lo que fuera, seca, tira, o sea, podés tirar agua hirviendo, seca y mantenés seco hasta que rompas el ciclo de reproducción. Y la verdad que me pasó en Buenos Aires y también acá en el country y se soluciona. Bien. Es mantener seco. Sí. Bueno, claro, Bien. lo que decía Delphi que son de la humedad, entonces es eso, que son mosquitas de la humedad, ¿no? Sí, pueden ser mosquitas de la humedad en Buenos Aires, ahí hay muchas moscas de la humedad. Mantener seco, re importante, sí. Bueno, a mí solamente acá, en Buenos Aires no. Por eso bueno. yo se lo atribuí a los pozos ciegos. Sí. Quizás intentar eso, mantener seco para no generarles el ambiente propicio, el ambiente perfecto para que se reproduzcan más. Eso está bueno. Claro, porque es muy sensible, porque la cocina y los baños son justamente los ámbitos húmedos, ¿no? Y como dice Víctor, que le dijo Mariana, y lo que estás diciendo vos. Sí. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra? Acá dicen una mezcla de jabón blanco para cochinilla. Algo que se usa mucho en jardines para pulgón y cochinilla es rociar con agua, detergente y un poquito de aceite. Rociar eso. ¿Por qué? Porque el aceite común, el de girasol, afecta a los pulgones y a las cochinillas, y el detergente también. Entonces se hace una solución de agua, unas gotitas de aceite y unas gotitas de detergente, y eso ayuda a que los pulgones y las cochinillas dejen de atacar. Hay que tener mucho cuidado igual con el aceite, porque si hay mucho sol, si rociamos a pleno rayo del sol, el aceite puede llegar a quemar las hojas. Entonces, si vamos a hacer ese preparado, es importante hacerlo bien temprano en la mañana o a la noche mejor, a la tardecita, mucho mejor. Una pregunta. Nosotros en el country estamos fumigando contra mosquitos y creo que tiramos ahí una mezcla de bomba atómica con, no sé, porque debe ser ultra recontra químico. No sé si alguien lo puede confirmar, pero me parece que sí. Yo por lo menos las veces que viene el fumigador, que aparte pasa sin aviso previo y uno puede estar sentado en el jardín y de pronto viene una nube con un olor muy penetrante. Supongo que debe ser mucha porquería ahí. ¿Hay alguna manera de hacerlo biológico que no sea dañino y que sea efectivo, o tenemos que quedar presos de esto? Yo creo que ese tipo de fumigación se hace más que nada para Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. No sé si hay biocontrol para los mosquitos. Bueno, las ranas, los sapos se comen a las larvas de los mosquitos, los renacuajos, pero hay demasiados mosquitos, entonces lamentablemente se recurre mucho a la fumigación.
Lo que sí se puede hacer es un control físico sobre los mosquitos, que es el famoso descacharreo, ¿no? Quitar directamente, sacar a las larvas, sacarlas del agua y ahí lograr un cierto tipo de control físico sobre las larvas de mosquitos. El descacharreo es re importante y es verdad que la fumigación no es lo óptimo para la salud ni del ambiente ni en consecuencia para el ser humano. No, lamentablemente sí, no sé muy bien con qué estarán fumigando ahí, pero muy probablemente es algún tipo de insecticida medio diluido, sí. Generalmente usan de amplio espectro, ¿viste? El problema con los mosquitos es que si vos fumigás, pero al lado no fumigan, en unos días vos vas a tener mosquitos de nuevo. O sea, que es como un círculo vicioso, Moti, del que deberíamos poner energía en ver cómo se puede solucionar, pero es complicadísimo. Sí, yo que soy socia de hace muchísimos años, el problema de los mosquitos es absolutamente recurrente y todos sabemos que después de lluvias intensas en las superficies que no son absolutamente parejas, se junta el agua y si hay un poco de calorcito, chao. A la semana siguiente tenemos una plaga de mosquitos. Me parece que debe ser un problema bastante difícil de resolver en todas las superficies grandes, no lisas. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Por eso se insiste tanto con el tema del descacharreo, no dejar el agua de los perros o las macetas a veces tienen un platito abajo, ese platito también es fuente de, es un lugar donde suelen reproducirse los mosquitos. Prestar atención, porque muchas veces creemos que no tenemos depósitos de agua, pero si miramos con más detenimiento sí los tenemos. Pero eso, el descacharreo es un tipo de control más físico de los mosquitos. Y sí, ni hablar que es un problema difícil de resolver, sí. No olvidemos también que el mosquito Aedes aegypti es una especie exótica también. Yo quería saber, porque lo que estoy observando es que cada vez hay más mosquitos, pero en esta época del año antes no había. O sea, cuando empezaba a hacer frío desaparecían. Y ahora persisten, ahora inclusive se ven, estamos teniendo en esta época del año que es muy raro. Acá en Buenos Aires también. Sí, eso es un cambio muy, muy evidente. Y tampoco vemos más sapos, que eso es trágico, ¿ven? Y bueno, los sapos en general sí, son muy sensibles por el tipo de piel que tienen los adultos y también son muy sensibles porque ellos necesitan de un cuerpo de agua dulce sano y de una tierra también sana, porque ellos tienen como una doble vida, digamos. Entonces necesitan las dos cosas sin contaminantes para poder reproducirse. Por eso la muerte de los sapos, de las ranas, es algo que pasa mucho en los ambientes así, donde se aplican agroquímicos y eso. Suele ser una consecuencia bastante común. Pero sí, es verdad que las ranas, los sapos controlan mucho a los mosquitos. Los renacuajos en el agua comen muchas larvas de mosquitos. ¿Y por qué desaparecieron? ¿Es por el tema de los agroquímicos? Porque no hay más sapos. Antes había un montón de sapos y ahora no los hay. Que fumigan todas las semanas, vienen acá. Todas solamente las semanas pasa pero ya el antes señor. habían desaparecido. Ana, lo que pasa es que a esta altura nos hemos comido todos los sapos posibles. Puede ser. Sí, es cierto. No, y aparte las aguas... El tema de la fumigación, vuelvo a decir. Pero bueno, no sé. Porque si no, es como un círculo vicioso. Digamos, observando solamente la parte natural, sin entrar a los químicos. Bueno, si desaparecen los sapos, aumentan los mosquitos, ¿no es cierto? O sea que es como un círculo que se destruye a sí mismo. Yo le comentaba el otro día, no sé si a Víctor o a quién, cuando nosotros vinimos acá, hace muchos años, después de una lluvia nos íbamos con el auto, y este camino que va a la lonja era cruzado por centenares de sapos, y que con los focos del auto nosotros los veíamos,
y los chicos dicen, mamá, no los pises, era imposible, porque estaba lleno de sapos, ¿sabes? Y ahora si encontrás uno, es como encontrar un tesoro. Sí. Además hay toda una cultura que yo no sé quién se lo mete en la cabeza a los chicos. ¡Ay, qué asco, un sapo, matalo! No, en mi casa eso no funciona. Pero, ¿viste? ¿Cómo se hace para conservar los sapos y las ranas? Si con los agroquímicos y cuando lo ven los matan, había que hacer una publicidad en pro de los sapos, de los ¿cómo es que se llaman? Los batracios. ¿No? Sí, sí, ni hablar, es importante. Es importante esto, en realidad todo esto de la publicidad que sale, es súper interesante, que es un poco, en realidad, la educación ambiental, ¿sí? Como un poco de educación ambiental de la importancia de la biodiversidad, de la importancia de algunas especies, que no son asquerosos, ni feos, ni repugnantes, sino que son súper importantes, y eso forma parte también de la educación ambiental que es tan necesaria. Ahora, otra cosa, acá en nuestro country, yo no sé si vos lo conocés, nuestro country, ¿sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, como estábamos diciendo antes, pasa este camioncito con esta cosa que a mí me aterra, y después viene además a pie un muchacho con la famosa mochila que realmente se acerca a las casas, se mete en los jardines y se acerca a las casas. Bueno, yo le digo que no, porque después se me matan las mariposas, ¿viste? Y no quiero perder las mariposas. Entonces le digo, no, gracias, bueno. Pero a la entrada del country, sobre la parte izquierda, después del playón, para la gente que vive del otro lado como yo, después del playón a la derecha, yendo para las canchas de fútbol, hay una zanja muy profunda que irremediablemente siempre tiene agua, aun cuando no llueve, queda siempre un sustrato de agua sucia, te diría que casi podrida, porque a veces va la perra ahí y me quiero matar porque toma el agua esa. Yo creo que entonces todo eso de fumigar es como está neutralizado por esa zanja que tiene mucha agua. Y sí, es importante ir identificando esos cuerpos de agua medio dudosos y acercarse y de vuelta observar. Es importante quizás tomar una muestra de ese agua y observar si efectivamente hay larvas de mosquitos, ¿no? A veces hay, a veces no. Y realmente eso podría ser un criadero de mosquitos, ni hablar, pero hay que ver, acercarse, observar, sí, muy probablemente lo sea. Y es verdad que combatir los adultos con insecticidas es mucho menos eficaz que directamente descacharrar o vaciar esos lugares de agua que pueden llegar a tener tanta concentración de larvas de mosquitos. Porque tiene que ser agua estancada, ¿no? Pero Delphi, hay una realidad que las canaletas no son solamente del country. En la ruta La Lonja, te vas al costado, o sea, están hechas en su momento para que justamente no se inunde las otras partes. Entonces, me parece que habría que encontrar si existe una solución sistémica, porque vos ¿cómo vas a descacharrar una zanja que tiene, no sé, 200 metros? Pero no solamente en el country, en el otro country, en la calle, en todas partes. Es una cosa bastante más global de que sea nuestro country, a mi parecer. Sí, hay que verificar, hay que acercarse, observar, a ver si efectivamente hay larvas de mosquitos ahí, porque capaz que no, capaz que ese agua está muy estancada, muy podrida, ahí no se pueden desarrollar mucho los mosquitos, entonces capaz que no. Hay que acercarse y ver, sacar una muestra en algún recipiente transparente y buscar a ver si hay larvas. Puede que las haya o puede que no. Y con lo de la solución sistémica, ni hablar, es como lo que contaba Angie. Por ahí fumigan en mi patio, pero en el patio de al lado no fumigan, y es lo mismo, porque los mosquitos vuelan. Entonces esto de pensar soluciones sistémicas, soluciones más completas, asociarnos con nuestros vecinos, pensar en conjunto, eso siempre es re importante para hacer soluciones más eficientes. A mí me parece esto que estás diciendo como consecuencia muy directa de estas charlas que vos traés,
que trae concientización. Lidia, me parece que quizás eso sería interesante, aunque es un proyecto muy gigante, pero empezar quizás a hablar de esto con los vecinos y empezar a traer este tema para ver si se puede empezar a la larga alguna medida sistémica. Me parece que sería como una consecuencia operativa muy, muy virtuosa de esto, o sea, que no solamente sea la charla y pensar cómo resolvemos el balcón o la huerta, sino ir ampliando el espectro y pensándolo. Yo creo que o sea, a mí no se me ocurre cómo se podría hacer, me parece que es gigante, pero esto que estaba diciendo Delphi, hablar con los vecinos, empezar a plantear la preocupación, a divulgarlo, me parece que es un trabajo que sería, vuelvo a repetir, me parece muy grande, pero sería interesantísimo, sería fantástico generar, aunque sea entre los clubes que están alrededor y todo, tener alguna mirada en conjunto del tema, pero qué sé yo, no sé, insisto, me parece algo muy grande. Pero sí, Sí, sería... Moti, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. El tema es que tampoco vamos a inventar la pólvora. En ese sentido, quiero decir que nuestro problema y el de las zonas próximas debe ser recurrente o se debe repetir en montones de otros lugares. Entonces, de repente, digamos, ver qué están haciendo en otras comunidades con un sentido, digamos, ecológico, si hay caminos ya trazados, para ver si se puede copiar o repetir o algo para que sea más rápido, más eficiente, menos trabajoso. No, por supuesto, sin duda, sin duda. Lo que decís, Lidia, sin duda, sí, sí, claro que sí. Ahí está, bueno. Yo había hecho la consulta a un biólogo amigo que es especialista en mosquitos y me decía generalmente para combatir cuando hay lagos, hay agua dulce, generalmente tienen estos peces, las madrecitas, que se comen las larvas de los mosquitos. Ahí está, el control biológico. Bueno, Delphi, sabiendo que tienes que retomar tus actividades en el día de hoy, y si no hay más consultas, porque el tema de los mosquitos ya salió otro día y me parece bárbaro que vuelva a salir, porque no es fácil, pero bueno, creo que es algo que tenemos que seguir trabajando y seguir charlándolo entre todos. Si no hay otras consultas, agradecerte totalmente por esta clase. Lo que voy a hacer es imprimir tu PowerPoint, imprimir el recetario que nos pasaste, que se los voy a compartir a todos, y tener físicamente uno en la biblioteca que tenemos de la huerta, cosa de que ya tengamos fotos, y cada vez que veamos algo nuevo podamos ir a buscar en la biblioteca y empezar a ir comparando. La observación es genial, y entonces con tus fotos, tu presentación, vamos a empezar a descubrir cosas nuevas en nuestra hermosa huerta, nuestros jardines, o nuestras huertas personales. Bien, no sé si quedó alguna pregunta más. Sí, Angie, acá me está chateando una nuera mía para preguntarme si esta charla está grabada. Sí, está grabada. Así que se puede compartir. Después, de última, pido algunos mails, te tengo que agregar al grupo, y lo puedo pasar por WeTransfer también, así todos lo dejarán, porque es pesado el video. Hola Manu, buenas, lo veo por ahí. Y lo compartimos, obvio. En las últimas fotos que fue mostrando Delphi, mostraban que estas prácticas se están aplicando, que la agroecología es una realidad no solo en Francia, sino también en nuestro país. Y de eso se trata el último encuentro que tenemos la semana que viene, que veremos cómo va a ser, dada la realidad y la incertidumbre que manejamos. Hay que ser muy flexibles. Pero la vamos a recibir a Micaela Oliván. Ella es técnica en el Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires. Ella trabaja con productores agroecológicos de la provincia y conoce casos en Pilar de gente que está produciendo agroecológicamente, que está encontrando formas de comercializar estos productos y de empezar a romper esta idea utópica. Esto sucede, es una realidad, y vamos a tener una técnica que trabaja en la provincia para que nos cuente qué es cómo están viéndose estas alternativas y cómo están funcionando efectivamente. Así que
eso nos espera la semana que viene. Mil gracias, Delphi. Otra vez, mil gracias a los Álamos por el espacio y a todos por haber venido. La verdad que es un lujo ver tanta gente interesada en todos estos temas. Un lujo la clase. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme, por las preguntas. La verdad que es súper interesante lo que va surgiendo y espero eso, que ahora tengan más el gesto de dar vuelta a las hojas, de observar, de contemplar. Eso es muy importante. Así que, bueno, también más que agradecida y cualquier cosa quedo a disposición. Bueno, muchas gracias. Realmente un lujo la clase. Realmente muy interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Delphi. Gracias, Ojalá nos veamos pronto en la huerta y te comas unos rabanitos. Besos. Ojalá. Muy bueno, ojalá. Chao. Chao, nos vemos. Gracias. Chao. Angie, muchas gracias. Muy bueno.